¿Por qué el 66% de Uruguay vive en este micropunto rojo? En el extremo sur del continente americano existe un país que ha desafiado todas las probabilidades. Más del 66% de su población se concentra en una metrópoli de 1.641 kilómetros cuadrados, una nación donde 7 de cada 10 personas viven en su capital. Considerada la Suiza de América, la República Oriental del Uruguay es un país que destaca por su estabilidad económica, política y alto desarrollo económico, pero también por su peculiar geografía y su fascinante demografía. Más del 60% de su población vive en la región metropolitana de Montevideo. Es un caso tan excepcional que incluso supera a megalópolis como Tokio, donde el 40% de los habitantes del país nipón vive en el área metropolitana, o Dubái, que alberga una tercera parte de la población de los Emiratos Árabes. Pero ¿por qué casi todos los uruguayos viven en Montevideo? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que se concentren en una sola ciudad? ¿Qué es lo que hace que esta capital, una de las más australes del planeta, sea considerada como la ciudad con la mejor calidad de vida en Sudamérica? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué Uruguay tiene más ovejas que humanos? Uruguay tiene dos particularidades que llaman poderosamente la atención entre quienes buscan datos curiosos sobre este país. La primera es que en Uruguay hay más ovejas que humanos. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, existen 6.4 millones de ovejas, es decir, casi 2 veces la población humana, que es de apenas 3.6 millones de habitantes. Que Uruguay tenga más ovejas que humanos obedece a que una de sus principales actividades económicas es la producción ovina. Uruguay es el tercer exportador mundial de lana en estado natural y el primero de América del Sur. Durante décadas, la producción lanera fue el principal motor de su economía, el producto que más exportaba al resto del mundo y lo que más divisas le generaba al gobierno. En la actualidad, las exportaciones de lana representan una cifra de 169 millones de dólares, siendo la Unión Europea y China los principales destinos de exportación. Sin embargo, la carne bovina, los productos lácteos y los alimentos agrícolas son los principales productos que Uruguay vende al resto del mundo. ¿Por qué Uruguay tiene más territorio marino que terrestre? La segunda curiosidad que más llama la atención de Uruguay es que su territorio marino es superior a su territorio terrestre. Uruguay es el segundo país menos extenso de Sudamérica, solo por debajo de Surinam. Con una superficie terrestre de 176.000 kilómetros cuadrados, es más pequeño que el estado mexicano de Sonora. Pero en el año 2016, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar otorgó a Uruguay una ampliación de su plataforma continental en el Océano Atlántico. Fue así que pasó de tener un territorio marino de 125.000 a 208.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que el 54% del territorio uruguayo se encuentra en el mar. Y es en el mar donde Uruguay espera encontrar su nueva fuente de riqueza, tal como le ha sucedido recientemente a países como Guyana o Namibia, los cuales se han convertido en potencias energéticas gracias a los yacimientos encontrados en sus aguas territoriales. ¿Puede Uruguay convertirse en una potencia petrolera? En el caso de Uruguay no existe la plena certeza de que en su plataforma marina existan reservas de petróleo o gas natural. La esperanza se mantiene debido a las similitudes geológicas con Namibia, país del suroeste africano, ubicado a más de 7.000 kilómetros de distancia de Uruguay, pero que durante la existencia de Pangea, ambos territorios colindaban. Es por eso que existen probabilidades de que en las cuencas marinas, tanto de Uruguay como de Argentina, existan rocas similares a las de la costa de Namibia, donde se encontraron yacimientos del período Cretácico. Si se confirman las suposiciones, Uruguay estaría en camino de convertirse en un nuevo referente energético de Sudamérica. Su economía, además, se transformaría de manera radical, ya que hasta ahora Uruguay importa todo el petróleo que consume. ¿Por qué se dice que Uruguay es un país plano? Uruguay se encuentra en el Cono Sur, como se le conoce a esta región de Sudamérica, por su forma triangular y alargada,
similar a la de un cono, integrada por Uruguay, Argentina y Chile. Uruguay limita al oeste con el Río de la Plata y con Argentina, al norte y este con Brasil, y al sur con el Océano Atlántico. Se trata de un país de escasa altitud, con extensas llanuras y lomas o cuchillas bajas conocidas como penillanuras. Su punto más alto es la cumbre del Cerro Catedral, al sureste del país, que alcanza una altitud de solo 513 metros sobre el nivel del mar. Dentro del relieve sudamericano, se puede decir que Uruguay es una suerte de transición entre la pampa argentina y el escudo brasileño. De tal manera que aunque no existen grandes cordilleras, no es totalmente plano, sino que más bien se trata de un territorio que presenta un relieve ondulado, con numerosas colinas y cerros erosionados. ¿Cómo está dividido Uruguay? Uruguay está administrativamente dividido en 19 departamentos. Uno de ellos es el departamento de Montevideo, cuya capital es la ciudad homónima de Montevideo, también capital del país. Con una extensión de 530 kilómetros cuadrados, se trata del departamento menos extenso de Uruguay, pero al mismo tiempo es el más poblado y el más densamente poblado. Montevideo tiene una población de 1.3 millones de habitantes. Sin embargo, su área metropolitana se extiende por una superficie de más de 1.641 kilómetros cuadrados y abarca aglomeraciones urbanas de los departamentos vecinos de Canelones y San José. El área metropolitana de Montevideo no conforma una mancha urbana continua, como el área metropolitana del Valle de México, sino que de manera escalonada va integrando ciudades y pueblos separados entre sí, pero cercanos e interconectados por motivos económicos, demográficos y sociales. Después de Montevideo, las ciudades más pobladas que conforman esta gran zona metropolitana son Las Piedras, donde viven 90.000 personas, Ciudad de la Costa, hogar de 140.000 habitantes, Pando, con 70.000 residentes, y Canelones, con 20.000 moradores. En total, el área metropolitana de Montevideo recoge una población de 2.4 millones de habitantes, lo que representa el 66% de la población de Uruguay. Más allá de esta metrópoli, otras ciudades importantes son Punta del Este, uno de los balnearios turísticos más visitados de Sudamérica, Paysandú, ubicada en la frontera con la provincia argentina de Entre Ríos, con la cual se conecta a través del puente internacional General Artigas. Y Colonia del Sacramento, una de las ciudades más antiguas de Uruguay, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, una foto satelital nocturna nos permite observar cómo la región más poblada es la metrópoli de Montevideo. El resto del territorio uruguayo, salvo algunos puntos de la costa sur donde se encuentran los destinos turísticos, luce casi completamente a oscuras. ¿Por qué la inmensa mayoría de la población uruguaya se concentra en un solo punto? Esto se puede responder revisando la historia. A Uruguay llegaron las grandes corrientes migratorias europeas del siglo XIX y mediados del siglo XX, en especial al puerto de Montevideo. La gran mayoría permaneció en la capital uruguaya, pero muchos migrantes se aventuraron hacia la región del interior, donde fundaron colonias agrícolas en las que conservaron sus costumbres y tradiciones natales, como es el caso de Nueva Helvecia, fundada por colonos suizos en 1862. Y aunque Montevideo se convirtió durante la época colonial en la capital natural de la Banda Oriental, como se le llamaba entonces a Uruguay, lo cierto es que no fue el primer asentamiento que fundaron los europeos en el territorio. Antes de la llegada de los españoles al estuario del Río de la Plata, el territorio donde actualmente se encuentra Montevideo estaba habitada por los pueblos nativos charrúas y minuanes. Se trataba de etnias de cazadores-recolectores que, debido a su condición de nómadas, no dejaron grandes vestigios materiales de su civilización. ¿Por qué Uruguay fue un territorio en disputa entre España y Portugal? El primer europeo en llegar al Río de la Plata fue el explorador Juan Pedro Díaz de Solís, quien no se sabe si nació en la región de Alentejo, Portugal, o en Sevilla, España. De lo que sí existe certeza es que su viaje de exploración en Sudamérica fue por orden del rey de Castilla Fernando, el Católico. Díaz de Solís y sus hombres navegaron por las costas de Brasil hasta la actual Punta del Este, el 20 de enero de 1516. Allí tomó posesión de estas tierras en nombre del rey de España, bautizándolas con el nombre de Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Posteriormente, continuó su trayecto hasta llegar al estuario del Río de la Plata. En su ascenso hacia el norte, desembarcó en la costa oriental, en el actual departamento de Colonia, donde Solís y sus hombres fueron atacados y abatidos por indígenas charrúas, lo que provocó que el resto de la tripulación, que había quedado en el barco, emprendiera de inmediato el viaje de regreso hasta Brasil.
A la expedición de Pedro Díaz de Solís siguieron otras patrocinadas por España y Portugal, de tal manera que pronto surgieron una serie de disputas entre los reinos de ambos países para determinar las fronteras entre los que ya consideraban sus territorios de ultramar. Fue así que en 1494, los representantes de ambas coronas firmaron un compromiso conocido como Tratado de Tordesillas, mediante el cual se establecía un reparto para las zonas de navegación y conquista en el Nuevo Mundo y evitar conflictos entre las coronas de España y Portugal. Sin embargo, hubo muchas regiones donde los límites no quedaron claramente establecidos. Una de ellas es la que correspondía al actual territorio de Montevideo. Para los portugueses, este territorio pertenecía a la capitanía de San Vicente, establecida por el rey Juan III en Brasil. Para los españoles, en cambio, pertenecía a la gobernación de Nueva Andalucía del Río de la Plata, antecedente de lo que más tarde sería el Virreinato del Río de la Plata. Esta imprecisión en el reparto de las tierras permitió a los portugueses de Brasil establecer distintos asentamientos en el actual territorio uruguayo. ¿Cuál fue el primer asentamiento europeo en Uruguay? La colonia del Sacramento, fundada por los portugueses en el margen oriental del Río de la Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en 1689 en el primer asentamiento europeo en el actual territorio de Uruguay. Enterados de la presencia portuguesa al otro lado del Río de la Plata, los españoles de Buenos Aires comenzaron a movilizar sus tropas para desalojarlos. El 7 de agosto de 1680, las fuerzas españolas asaltaron Colonia del Sacramento y tomaron temporalmente la ciudad. Sin embargo, diferentes tratados y guerras a lo largo de más de 40 años permitieron a los portugueses conservar Colonia del Sacramento, hasta que en 1723 los españoles finalmente desplazaron a los portugueses de Uruguay. Casi de inmediato, para evitar su regreso, el rey Felipe V de España encargó al gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, la construcción de un fuerte y una ciudad en la bahía de Montevideo, desde la cual se podía controlar el acceso desde el Océano Atlántico al Río de la Plata. ¿Cuál es el origen de la palabra Montevideo? Antes de la fundación de la ciudad, Montevideo era el nombre que llevaba el cerro que se ubica al occidente de la bahía natural, en la cual más tarde se instalaría un puesto de vigilancia para el puerto y posteriormente, en el siglo XIX, un faro natural para guiar a los navegantes que ingresaban al puerto. Existen diversas teorías sobre el origen y significado de la palabra Montevideo. Una de ellas indica que se trata de una mala interpretación lingüística de la palabra ibiti, que significa monte en guaraní. Los españoles, al desconocer el significado de la palabra, pensaron que ese era el nombre del cerro, que estaba junto a la bahía, por lo que no tardaron en llamarlo Monte Ibiti, lo que traducido al español sería en realidad Monte Monte. Con el tiempo, Monte Ibiti derivó en el actual Montevideo. Otra de las teorías señala que los españoles anotaron la ubicación geográfica del monte en un mapa con la siguiente indicación: Monte Sexto, de este a oeste, que en siglas puede leerse como Montevideo. Sin embargo, no existe certeza sobre cuáles eran los otros 5 montes que los exploradores avistaron antes. Con sus 134 metros de altitud, el Cerro de Montevideo es actualmente uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, ya que aquí se encuentran las letras postales y se pueden contemplar en un primer plano la bahía y el puerto, con sus embarcaciones, y en segundo plano, el casco antiguo de la ciudad. El proceso de fundación de la ciudad tardó 2 años. En noviembre de 1723, los portugueses llegaron a la bahía y comenzaron a construir un reducto o fuerte militar. Los españoles de Buenos Aires no tardaron en reaccionar ante este nuevo intento de apropiación, y en enero de 1724, 3 barcos artillados al mando del gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zavala, arribaron a la bahía de Montevideo y expulsaron a los portugueses el 19 de enero. 3 días después comenzó el proceso de fundación de la ciudad, que no se oficializó hasta el 24 de diciembre de 1726, bajo el nombre de San Felipe y Santiago de Montevideo, nombre que después sería abreviado. Los primeros habitantes permanentes de Montevideo fueron soldados y familias procedentes de Buenos Aires, Galicia y las Islas Canarias, a quienes se le entregaron lotes o solares para que construyeran sus viviendas y campos militares. ¿Por qué su puerto natural fue decisivo para el desarrollo de Montevideo? La principal ventaja de Montevideo
Un factor que le daba superioridad por encima de la capital del Virreinato del Río de la Plata era que tenía un puerto natural de aguas profundas que ofrecía un buen abrigo contra los vientos. Es por eso que se dice que Montevideo nació como una ciudad-puerto y el desarrollo de la ciudad estuvo vinculado con el desarrollo de las actividades portuarias, ya sea militares o mercantiles. Su estratégica ubicación geográfica en la desembocadura del Río de la Plata le permitió convertirse en un centro para el comercio con el resto del mundo, pero particularmente con España. Grandes barcos comerciales llegaban al puerto de Montevideo para desembarcar y hacer transbordo de mercancías. Pero todo esto fue posible gracias a que la bahía de Montevideo era de aguas profundas que permitían la navegación de barcos de gran calado. Gracias a que es un puerto natural, no necesita de un dragado cíclico. En el año 1800, la actividad portuaria de Montevideo era superior a la de Buenos Aires, a pesar de que el puerto uruguayo tenía una población de solo 30.000 habitantes, 4 veces menos que la ciudad bonaerense. Y en 1806, durante la primera invasión inglesa de Buenos Aires, la defensa de la capital del Virreinato del Río de la Plata se orquestó desde Montevideo. Un año después, en represalia, las fuerzas británicas tomaron la capital uruguaya y después intentaron volver a tomar Buenos Aires. Sin embargo, fueron rechazadas por las milicias rioplatenses y los líderes de la defensa, militares criollos, se convirtieron en personajes muy populares que sembraron la semilla de la independencia. ¿Por qué se le conoce a Uruguay como un estado colchón o estado tapón? En 1810 estalla en Buenos Aires el conflicto independentista del virreinato rioplatense. El virrey Francisco Javier de Elío se trasladó con todo su equipo a Montevideo, ciudad que se mantuvo fiel a la corona española y donde se encontraba el Real Apostadero Naval. Sin embargo, en el interior de la banda oriental comenzó a gestarse un movimiento independentista, liderado por un militar llamado José Gervasio Artigas, quien ahora es venerado como el padre de la patria uruguaya, de quien existe una monumental estatua en la plaza principal de Montevideo. La conquista por la independencia de la banda oriental fue un proceso largo y complejo. El Estado Oriental de Uruguay no nació oficialmente como una nación independiente hasta el año de 1828. Durante más de una década, la banda oriental fue invadida por los portugueses primero y después por los brasileños, una vez que estos lograron independizarse de la corona portuguesa y se fundó el Imperio de Brasil. El conflicto entre los dos gigantes de América del Sur, las Provincias Unidas del Río de la Plata, por un lado, y el Imperio de Brasil, por otro, propició que una potencia extranjera interviniera en esta disputa territorial por la banda oriental. Nos referimos al Imperio Británico, instalados en plena revolución industrial. Los ingleses necesitaban de las materias primas que se producían en América del Sur. Expulsados los españoles del continente americano, los ingleses se aprestaron a conquistar las viejas rutas comerciales, pero la interminable guerra entre brasileños y rioplatenses generaba problemas tanto para adquirir materias primas como para vender sus productos. Es así que el Imperio Británico se ofreció como intermediario para resolver esta disputa territorial por la banda oriental y planteó la creación de un tercer estado que funcionara como un colchón para separar a las potencias beligerantes. La fundación de Uruguay benefició en primer lugar a los británicos. Estos pudieron volver a distribuir sus mercancías por toda la cuenca del Río de la Plata y adquirir las materias primas tan necesarias para alimentar las fábricas humeantes de Inglaterra. ¿Por qué la migración europea fue decisiva para el desarrollo de esta nación? En 1830, Uruguay contaba con una población de apenas 70.000 habitantes. Durante todo el siglo XIX, Uruguay recibió a miles de inmigrantes procedentes de Europa, que huían de las guerras, la miseria y el desempleo. Hombres solos y familias enteras, procedentes del norte de España, del sur de Italia y de Francia, se embarcaron hacia Sudamérica. Todos los inmigrantes llegaban al puerto de Montevideo. Entre los grupos que se adentraron al territorio uruguayo estaban los piamonteses, quienes se instalaron en el actual departamento de Colonia, donde fundaron la ciudad de Colonia Valdense, conocida actualmente por su enorme producción agrícola, ganadera y de productos lácteos. Lo mismo sucedió con los suizos, que fundaron la ciudad de Nueva Helvecia, también en el departamento de Colonia, donde se dedicaron a la agricultura y lograron mantener parte de sus tradiciones y costumbres, así como la arquitectura de su poblado natal en Suiza. Montevideo recibió el siglo XX con la renovación de su infraestructura portuaria. El antiguo puerto dejó de ser un lugar de paseo para los habitantes de la ciudad y se consolidó como un gran puerto comercial al que llegaban grandes embarcaciones.
Los contenedores se apoderaron de la zona costera, las grandes grúas cambiaron el paisaje de la bahía y los montevideanos dejaron de visitar esa zona de la ciudad para siempre. ¿Por qué el puerto es indispensable para la economía de Uruguay? El puerto de Montevideo ha sido el gran motor del desarrollo de la economía uruguaya. En la actualidad, es fundamental para el tránsito de cargas del Mercosur, el bloque económico integrado por los países de la región, como Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Tan solo en 2023, el puerto de Montevideo registró un movimiento de 1.120.000 contenedores de carga, tanto de exportaciones e importaciones uruguayas, como de transbordos de mercaderías provenientes de los países de la región. De esta manera, el puerto de Montevideo se consolidó como el séptimo más importante de Sudamérica, solo por debajo de los puertos de Santos, Brasil, Cartagena, en Colombia, El Callao, en Perú, Guayaquil, Ecuador, San Antonio, Chile y Buenos Aires, Argentina. Si bien, históricamente, la economía uruguaya ha estado determinada por los sectores primarios como la agricultura y la ganadería, en las últimas décadas han sido el comercio, la construcción, los servicios y el turismo los sectores que más acaparan el Producto Interno Bruto Nacional. En consecuencia, Montevideo y otras ciudades de la Costa de Oro, como Punta del Este, se han consolidado como los epicentros económicos de Uruguay, aunque la ganadería que se desarrolla en el interior sigue representando un sector clave para el desarrollo del país. De los 3.8 millones de turistas que Uruguay recibió en 2023, la inmensa mayoría procede de la ciudad de Buenos Aires. Eso no significa que la mayor parte de los turistas sean argentinos, sino que la antigua banda oriental es un país que recibe turistas colaterales. Debido a la cercanía con Argentina, muchos turistas internacionales deciden cruzar el Río de la Plata para adentrarse en ese otro país culturalmente tan parecido. ¿Qué cosas en común tienen Argentina y Uruguay? Argentina y Uruguay comparten muchas tradiciones, costumbres y ritmos. Por ejemplo, la música. Con sus vecinos bonaerenses, los uruguayos comparten géneros folclóricos como la milonga, el pericón, la chamarrita, la vidalita y el cielito. Aunque el tango es un género musical tradicionalmente asociado con Argentina, en realidad es un estilo que se comparte en toda la región rioplatense, incluyendo la ciudad de Montevideo. Carlos Gardel, el máximo exponente del tango, nació en Uruguay, y el tango más famoso del mundo, La Comparsita, es creación del músico uruguayo Gerardo Matos, quien estrenó esta composición un 19 de abril de 1917 en la confitería La Giralda, en la Plaza Independencia de Montevideo. La Plaza Independencia es el corazón de la ciudad. En su centro se encuentra un monumento dedicado al ya mencionado padre de la patria, José Gervasio Artigas. A su alrededor, algunos de los edificios más representativos del casco antiguo de Montevideo. Entre ellos está el Palacio Salvo, que, al momento de su inauguración en 1928, fue considerado el rascacielos más alto de Latinoamérica. Este edificio es una de las muestras más representativas a nivel mundial del estilo Art Deco. En su interior se encuentra el Café Museo La Giralda, dedicado principalmente al famoso tango uruguayo. Pero sin duda, uno de los monumentos históricos más reconocidos de Montevideo es la Puerta de la Ciudadela. Se trata de la puerta de acceso a la antigua fortaleza militar, construida en el siglo XVIII para proteger a la ciudad de invasiones. La antigua fortaleza abarcaba parte del actual casco antiguo. Estaba rodeado por grandes muros de 6 metros de espesor y defendida por 50 cañones y un foso exterior de 13 metros de profundidad. Su construcción comenzó en 1741, pero en la segunda década del siglo XIX, tras el nacimiento de Uruguay como un estado independiente, se ordenó la destrucción de la fortaleza como un símbolo de la nueva libertad. Solo se conservó la antigua puerta que, restaurada, fue colocada en un sitio original junto a la Plaza de la Independencia, convirtiéndola en un símbolo de la ciudad y uno de sus puntos más fotografiados. Otro de los sitios más icónicos de Montevideo es la Rambla, una larga avenida de 22 kilómetros que bordea la costa del Río de la Plata, punto de reunión para los habitantes de la ciudad, sobre todo durante las tardes, y una de las vías de circulación vehicular más importantes de la ciudad. En Uruguay el deporte nacional es el fútbol, y Montevideo es recordado como la ciudad donde se realizó el primer mundial de la historia, la Copa Mundial de Fútbol de 1930. De los 3 estadios donde se jugó la totalidad de los partidos, en la actualidad solo sigue en pie el Estadio Centenario, declarado Monumento Histórico del Fútbol por la FIFA, de actual sede principal de la Selección Nacional de Uruguay. A pesar de ser uno de los países menos extensos de América Latina, Uruguay tiene cualidades que son la envidia del resto de los países de la región.
un alto índice de desarrollo humano, una democracia sólida, un elevado nivel de vida y de paz comparable con países europeos. Montevideo es una capital que combina la tranquilidad de una ciudad de provincia con el vibrante bullicio de una gran capital, destino de inmigrantes de todo el mundo y con un encanto único. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.